Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y en el video de hoy les traigo algunas recomendaciones de libros gorditos. Como pasa con mucha frecuencia, a veces los libros más gorditos nos intimidan un poco y de repente no nos animamos a agarrarlos. Pero pasa que hay muchos excelentes y vale toda la pena arriesgarnos y animarnos a agarrar esos libros gorditos que a lo mejor de inicio nos pueden intimidar. Por eso les traigo algunas recomendaciones para que su elección sea casi infalible. La primera recomendación que les traigo es El taller del ermitaño de Norma Muñoz Ledo. Este tiene 546 páginas, pero necesito que vean la edición. Para empezar, en la portada vemos una ilustración de Saner, que es un ilustrador y artista visual mexicano. Es una hermosura. Además, este libro viene con un póster justo de esta ilustración. Además, las páginas vienen de este tono rojo. Está así precioso. En este libro nos cuentan la historia de Olivia, quien es la protagonista que recibe un trasplante de corazón, y este corazón pertenece a Andrea. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo la vida de Olivia se va desenvolviendo un poco previo al trasplante, pero también qué es lo que le sucede posteriormente, cómo cambia ella después de esta vivencia y de empezar a aceptar este corazón. Vamos a ver cómo también la vida de Andrea va a tener muchísima relevancia en esta historia. Vamos a conocer a los personajes, que es increíble cómo los narra la autora, todas estas interacciones entre cada personaje que nos va dejándolos conocer, dejando ver sus personalidades, que son súper claras de cada uno, y ver interacciones y vínculos súper orgánicos en cómo a lo mejor una persona tiene 20 apodos, cómo se tratan unos a otros, cómo es la manera de hablarse y de existir en un mismo espacio cuando están todos o cuando son solo algunos. Es un libro muy interesante, es muy emotivo a ratos, pero es un libro que vale toda la pena leer. Y se va muy rápido, es un lenguaje bastante sencillo en el que nos narra la autora. Otro libro que les quiero recomendar es Niña, Mujer, Otras, de Bernardine Evaristo. Este libro es una verdadera sensación, es toda una experiencia. Tiene 452 páginas. A este libro le puse muchísimos marcadores, creo que sí se puede llegar a apreciar, porque es una joya todo lo que se lee aquí. Yo tengo la edición en inglés, me encanta la portada, y creo que al menos para mí valió la pena leerlo así, porque cuando lo intenté leer en digital, en español, a mí honestamente me costó, no sé si era por mi edición, no tengo idea, pero a mí honestamente la traducción me costó un poquito y sentí que le estaba restando a la narración, y me voló la cabeza. Sí, era completamente distinto. Entiendo que la labor de la traducción es algo sumamente complicado, pero sí estaba dejando muy corto el libro. Entonces yo preferí leerlo así y terminé con poniendo un montón de marcadores en los libros, en las páginas, y no me decepcionó nada. Yo lo único que sabía era que eran varios cuentos y esto, pero no, es decir, muy poco. En realidad, este libro son diferentes, no cuentos, son diferentes historias de cada una de las mujeres que son protagonistas o personajes en este libro. Y al final vamos a ver cómo todas estas historias se van entrelazando con otras, cómo algunas tienen relaciones muy poderosas,
con otras y la historia aquí no es en ningún momento la protagonista, la historia no es lo importante, no, lo que menos nos va a interesar al leer este libro es, bueno, sucede esto, y este es el final, esto pasa en medio, no. Lo verdaderamente importante es conocer a cada uno de los personajes que nos muestran en estas historias e incluso ver cómo son entre ellas completamente diferentes todos los contextos, las personalidades, las decisiones e incluso ver todas estas áreas grises de muchas posturas sociales y movimientos, como de pronto no podemos ser tan tajantes, ser tan blanco y negro, porque la vida no es así, simplemente. A mí me parece interesantísimo que para este libro justo la trama no sea lo más importante, que las mujeres de este libro que están contando sus historias, eso sea lo importante y que sea el foco de todo el libro. Pero la manera en la que se relacionan unas historias con otras es verdaderamente magistral e interesante. Se los recomiendo muchísimo. De hecho, este libro ganó el Booker Prize del 2019. Otro que les quiero recomendar con muchísimas ganas es La casa en el mar más azul de TJ Klune. Otra vez, hermosísima portada. Pero más que nada aquí la historia es preciosa, es una historia bellísima. Esta historia sigue a Linus Baker, que es un funcionario del departamento encargado de los jóvenes mágicos. Perdónenme, es que es un poco largo. Lo vemos que va a hacer una inspección a uno de los orfanatos que tiene a estos niños mágicos, pero en este libro vamos a ver un arco de personajes sobre Linus Baker increíble. Podemos ver su vida previo al viaje que hace a esta escuela orfanato, quién es, cómo actúa, su personalidad y en quién se convierte una vez que conoce a estos personajes del libro, que a mí me encantaron. Cada uno tiene su personalidad súper definida, dan muchísima ternura. Este libro es súper tierno. En realidad este libro es juvenil, pero a mí no me parece que deba quedarse estrictamente solo dentro de ese público. Yo lo leí a mis 34, bueno, lo leí cuando tenía 33, pero no importa, me fascinó. Es un libro muy, muy, muy lindo, con muchísimas enseñanzas, con muchísimo espíritu. Los personajes están súper bien definidos, tienen una personalidad muy diferente entre ellos y a todos los quiere seguir conociendo un poco más. Este libro tiene 487 páginas y de verdad no cansa un segundo, de hecho se va rapidísimo. Yo lo acompañé del audiolibro que está en Storytel y de verdad el audiolibro es una joya. Yo creo que es el mejor audiolibro que he escuchado en general y de verdad es una cosa impresionante porque la interpretación de cada una de las voces de los personajes, cómo les da una entonación distinta, una personalidad de voz completamente distinta a cada uno, cómo realza esta parte cómica, todas las situaciones cómicas que suceden a lo largo del libro, es verdaderamente maravillosa, porque además también tiene eso, tiene una parte cómica muy grande, es un humor muy inteligente y a ratos también un humor bastante inocente, pero yo me reí muchísimo a lo largo de todo este libro, de verdad. Es muy, muy divertido. También, si les pasa que al inicio sienten que no los engancha del todo o que la historia no es a lo mejor lo que estaban buscando,
no desistan, porque sí, el inicio es un poco diferente del resto del libro, pero me parece que tiene una intención, me parece que la intención es descriptiva y de contraste, es de determinar estas diferencias entre mundos. Entonces yo les diré que sí, no desistan. A mí no me pareció lento, pero sí he discutido este libro con otras personas y justo un poco esa es la idea general, como que de inicio no engancha, no atrapa tanto, pero es por eso que les comento. No lo dejen, de verdad vale toda la pena del mundo. Otro libro, y de nuevo con una edición impresionante, es Los Cuatro Vientos de Christine Hanna. Este libro tiene 454. Acá la historia se desarrolla en el contexto de la Gran Depresión en Estados Unidos y el Dust Bowl, que es un periodo de tormentas alrededor de 1930 en adelante, que arruinaba las cosechas, que hizo un periodo súper complicado para la gente que se dedicaba a la agricultura, por lo mismo que no permitía el proceso de la cosecha por todo el daño que le hacía a la tierra. Y en este contexto vamos a conocer la historia de Elsa Martinelli, su familia, su vida y cómo ella tiene que o se ve en el dilema de, como mucha gente en ese entonces, de seguir esperanzada, esperar a que pasen las tormentas, mantenerse en su tierra, volver a sembrar cuando todo se echa a perder, o a abandonar sus tierras e ir a buscar oportunidades a otro lado. Es un libro muy bonito, muy triste, pero con esta manera de escribir de Christine Hanna se disfruta muchísimo, se va rapidísimo y es muy interesante conocer todo este contexto, todo lo que pasa alrededor, también cómo se empiezan a hacer marcadas estas diferencias entre la gente que está viviendo más profundamente esta problemática y la que no lo ve, no lo vive tan de cerca. Entonces se los recomiendo muchísimo. El siguiente libro viene en combo. Es Yo, Julia y Julia retó a los dioses, de Santiago Posteguillo. Yo, Julia tiene... Voy a contar hasta la última porque ahorita les cuento, tiene más cositas además de la historia. Tiene 698 páginas y Julia retó a los dioses tiene 786. No son libros nada delgaditos. Así son libros bastante gorditos, pero déjenme les digo que estos, cada uno se me fue en 6 días. Son muy adictivos, muy adictivos, a pesar de lo largos que son súper adictivos. Acá el autor nos regala una lectura súper sencilla, a pesar de que nos está contando una historia de la antigua Roma con muchísimos nombres, con muchísimos personajes, muchísimos términos que desconocemos, pero justo en este y en Julia retó a los dioses nos adjunta una lista de personajes para que podamos entenderlo mejor. Adjunta también un glosario para que se nos haga mucho más fácil ir a buscar los términos. Y no solo eso, también nos pone mapas para entender muy bien cómo estaba la división de los territorios y gráficas, esquemas para entender las batallas. Estos libros nos relatan la vida de Julia Domna, que fue la esposa de uno de los gobernantes más importantes de la antigua Roma, que es Septimio Severo, y cómo ella toma estas decisiones, cómo arma algunos planes y
empieza a confabular y a tomar acción para quedar siempre arriba en estos juegos de poder. Narra como muchas de las decisiones fueron de Julia, esta perspectiva que compartía ella con Septimio Severo para que tomara estas decisiones en batalla, decisiones estratégicas para ir avanzando en el poder y mantenerse. Porque recordemos que no era una época en que quien deja el poder simplemente es que se baja de la silla y va, sino que se convierte automáticamente en enemigo, su familia corre peligro, entonces es no solo una lucha para conseguir poder, sino para mantenerlo. La lectura, como les dije, es verdaderamente sencilla. No hay un momento en el que canse o que ya no puedo con tanto nombre, ya no puedo con tanto personaje, o no. El autor hace verdaderamente increíble su trabajo, todo su trabajo de narración, de investigación, de escribir, de narrarnos con diálogos y sobre todo cómo retrata a Julia Domna, nos permite conocerla y conocer quién fue y todo lo que hizo alguien de quien muy probablemente no tenemos mucha información a la mano o mucho conocimiento acerca de. De hecho, Julia fue el Premio Planeta del 2018. Y honestamente, yo creo que el segundo libro es todavía mejor que este. Los dos para mí son 5 estrellas y muchas más si se pudiera. Pero sí, creo que el segundo es incluso mejor que el primero. El siguiente libro que les tengo que recomendar es El Salvaje, de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga es un escritor y guionista cinematográfico que tiene un estilo impresionante. Yo ya había leído de él su libro Salvar el Fuego. Me gustó mucho. Sí me agrada la historia, pero lo que más me gusta es su capacidad narrativa. De ese libro yo de verdad estaba impresionada por su capacidad narrativa, su manera de jugar con recursos, e irte contando una historia a través de cartas, listas, e irte contando una historia de distintas formas. Este libro tiene 694 páginas. En ellas vemos que es un as para contar historias dentro de contextos en un México que muchos conocemos, sin exagerarlo, sin romantizarlo, pero narrándonos perfectamente este lenguaje entre las personas, una vida cotidiana, las calles y por supuesto sus problemáticas más fuertes. Parece este ser el sello de este escritor y lo hace muy bien. Este libro nos cuenta la historia de Juan Guillermo, que vive la muerte, el asesinato de su hermano a manos de fanáticos religiosos y cómo a través de la historia él va buscando una venganza. Y por otro lado vemos la historia de Amaruk, que se obsesiona con la persecución de un lobo y cómo estas dos historias llegan de algún modo a encontrarse. Es un libro que no puedes parar de leer, se va muy rápido, la historia es muy interesante y todo el tiempo están pasando muchas cosas que hacen que sea una lectura muy dinámica. Y esas fueron las recomendaciones de libros gorditos. Déjenme por favor en la cajita de comentarios muchas más recomendaciones de libros. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye.